¿Qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes y poder tener un tiempo de la palabra para fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y poder vivir una vida triunfante en medio de toda situación. Nada es imposible para Dios. Dios es el creador, Él es soberano y para Dios todas las cosas son posibles. Estoy hoy día lunes 20 de abril del año 2020 para compartir con ustedes un pensamiento de la palabra y que podamos recapacitar en ella y al tomar la palabra pues podamos poner por obra en acción lo que el consejo de Dios viene a nuestro corazón. Dios siempre tiene planes muy especiales para su pueblo, para su iglesia, y aún en medio de situaciones incomprensibles para el hombre, Dios revela su verdad, su poder, y Él se hace conocer y se da a conocer para que todos puedan alabar y bendecir su nombre. Así que esta mañana, bueno, ahorita es mañana, ¿verdad? Todavía, este día quiero que usted pueda acompañarme en una lectura ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, donde Ezequías se enfrenta a una situación difícil, ¿verdad? Ante el rey de Asiria, amenazas. El rey de Asiria está amenazando a Ezequías, quien es rey de Judá. Y dice el versículo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante, vamos a sacar un pensamiento y yo creo que Dios nos va a edificar a todos. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo de a Sebna, escriba, dice, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rapsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió a él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Muy bien. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura, pero yo le invito a que usted lea todo el capítulo 19, ¿verdad? Porque vamos a continuar mañana hablando algo acerca de este capítulo.
Lo primero que quiero hacer notar es que hay una crisis con Ezequías, ¿verdad? Porque Sennacherib, el rey de Asiria, ya había llevado cautivo a Israel y ahora venía por Judá. Y el rey de Asiria había levantado, era un imperio, ¿verdad? Más fuerte que Egipto, y había levantado una consigna que iba a conquistar todos los países de ese entonces, entre los cuales incluía a Jerusalén. Y cuando leemos el versículo 1, dice que el rey Ezequías oyó acerca de esta amenaza, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, su mayordomo, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, los envió cubiertos de cilicio para que fueran con el profeta Isaías, hijo de Amós. Isaías era el profeta de ese entonces, y en su crisis Ezequías sabía que solo en Dios estaba su esperanza. Si Dios se levantaba a actuar en contra de las palabras de blasfemia que habían venido a mencionar este Rapsacés, que no era más que un muchacho, no era ni siquiera un hombre, ¿verdad? En la traducción del hebreo quiere decir como si fuera un chícharo, un ayudante, un chalán, ¿verdad? Entonces, los mensajeros del enemigo siempre vienen con arrogancia, con pretensión, pero Dios sabe cuál es el tamaño de esos mensajeros. Hay mensajeros que llegan a tu mente diciéndote que tú no eres hijo de Dios, diciéndote que tú no puedes creer un milagro, diciendo que tú no eres digno de recibir algo de parte del Padre. Así que los mensajeros vienen con muchas palabras, pero Dios conoce el tamaño de esos mensajeros. Y, y haciendo una parte sobre eso que acabo de mencionar, estos mensajeros venían blasfemando a Dios, ¿verdad? Venían con las palabras de este gobernador Rapsacés, perdón, Sennacherib, perdón, Sennacherib, y Sennacherib era un hombre malo y perverso, y Sennacherib mandó que se blasfemara el nombre de Dios. Así que el Rapsacés era el mensajero, ¿verdad? Y el Rapsacés había dicho esas palabras y cuando lo oyó Ezequías, Ezequías se puso en cilicio. Cilicio es una vestidura de tristeza, de aflicción. Es una vestidura para hacer saber a la gente, para hacer conocer a la gente que se está en un tiempo de duelo, de aflicción y no puede recibir buenas noticias. Así que se puso él en cilicio, rasgó sus vestiduras, se puso en cilicio y también a los que envió para con el profeta Isaías. Así que cuando Isaías los vio, Isaías sabía que había duelo, que había alguna situación que, que enfrentar y dice la palabra que vinieron con Isaías en el versículo 3, ¿verdad? Y le dijeron que la aflicción estaba muy fuerte. Este día es día de angustia, le dijeron. Es un día de angustia, ¿verdad? Hay días que duran lo de un día normal, 24 horas, pero hay días que duran mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos. Y cuando son de angustia, se hacen más fuertes y más pesados. Así que cuando llegan estos hombres delante de Isaías, Isaías siendo un profeta que oía a Dios y veía a Dios, había visto a Dios, él conocía el corazón de Dios y en el versículo 4 dice que estos hombres, ¿verdad? Le dijeron, quizá Jehová tu Dios, oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés, o sea, de este muchacho, de este achichincle, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios. Entonces en el versículo 6 dice que Isaías tenía una respuesta para ellos y les dijo, así deben decirle al rey, así deben de decirle a Ezequías. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que ha dicho Jehová? Lo que dice Jehová es más grande que lo que dice tu problema, tu angustia, tu aflicción. La palabra de Dios está vigente y Dios habla a través de su palabra. Seamos prosperados por la palabra de Dios, seamos confortados por la palabra de Dios, seamos avivados por la palabra de Dios y si nos falta palabra de Dios, pidamos a Dios que nos hable. ¿Qué hizo Ezequías? Mandó una comitiva con el profeta Isaías porque él sabía que solo en Dios estaba su esperanza y Dios iba a usar a Isaías para que Isaías trajera una palabra o Isaías elevara oraciones. Dice el versículo 4,
eleva oración por el remanente que aún queda. Ezequías confió en que Dios les iba a dar fortaleza, consuelo en su tiempo de angustia. Isaías sale y les dice, lo primero que les dice, no tengas miedo por el mensaje que has oído. Y vamos a pararnos ahí un poquito y vamos a meditar. No debemos tener miedo por lo que oímos. Debemos tener conciencia de que es un tiempo para elevar oración a Dios. Pero también debemos saber que en medio de esta angustia Dios nos va a hablar, Dios nos va a dirigir. En medio de la angustia, Dios nos dice, no tengas miedo al mensaje que estás recibiendo en tus sentidos, en tus emociones, ¿verdad? No nos apartamos de la realidad, pero nos fortalecemos para enfrentar la realidad. Dice entonces la palabra, el mensaje que has oído es un mensaje que está sobre la tierra, pero cuando Dios habla desde los cielos. Así que la voz de Dios pesa más que la voz de esta tierra. Y mayormente Dios está mostrándonos aquí en la palabra que aunque había hablado este Rabsacés, este muchacho, quizás venía con un traje muy imponente, con una custodia, con soldados a su alrededor, y esto impresionó al rey Ezequías. Y Dios dice por medio de Isaías, no tengas miedo por el mensaje que has oído. Son palabras de hombre, son palabras de alguien que no tiene poder sobre mí. Cuando Dios nos llama a ser hijos de pacto, a ser hijos de gracia, de bendición, hermanos, Dios está sobre nosotros, por nosotros y alrededor de nosotros. Dios es el que va a salir adelante. Dios es el que pone escudo alrededor nuestro para que el enemigo no nos toque. Pero Dios dice que debemos vivir por su palabra, por sus promesas. Y no debemos tener temor de las noticias del mensaje que nos han dado. Que el mensaje de enfermedad no sea tan fuerte como el mensaje eterno de que por las llagas de Cristo ha sido sanado. Que el mensaje de aflicción no sea más fuerte que el mensaje de eternidad que dice que Jehová es tu shalom, es tu paz. Que no sea más fuerte el mensaje de carestía que el mensaje que hemos oído, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que, ¿hacia dónde vas a inclinar tu corazón? ¿Hacia el mensaje que se te da aquí en la tierra o hacia el mensaje que viene del cielo? El mensaje que viene del cielo nos da esperanza, pero no nada más nos da esperanza, nos transforma para llegar a obtener la totalidad de esa promesa. Y nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza es Cristo quien resucitó de los muertos, Cristo quien fue ascendido a los cielos, se le ha dado gloria y se ha sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo intercede por nuestra necesidad más mínima como por nuestro propósito eterno, porque Dios nos ha dado esa bendición de que tenemos un sumo sacerdote que es perfecto en todo, en su sacrificio. Ahora Él está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y en nuestra aflicción, en nuestra necesidad, hay una voz que debemos oír que viene del cielo, pero no una voz como voz de hombre, sino una voz que no podemos comprender con nuestros sentidos, pero sí con nuestro espíritu. No tengas temor de ese mensaje, no tengas temor de esas palabras, no tengas temor de esas noticias, porque Dios está actuando en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad, en medio del conflicto. Dios se mueve con poder porque Dios es quien nos escogió, nos llamó y nos estableció por pacto. Así que nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Todo lo que el hombre habla son palabras, pero todo lo que Dios nos habla son promesas. Dios no respalda la palabra del hombre, Dios respalda su propia palabra. Por eso cuando nosotros recordamos y decimos, escrito está, no estamos diciendo que solamente recitamos un versículo de la palabra, sino que sabemos que esa palabra que está escrita trae una revelación a nuestro corazón para que nos movamos en esa revelación, en la revelación de la verdad. No en la revelación de lo temporal, de lo existencial de esta vida, sino en la eternidad del propósito de Dios.
Nosotros estamos en un pacto con Cristo y en ese pacto dice la palabra que en Cristo todas las promesas de Dios ya han sido sí para nosotros, que declaramos el amén que tenemos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén para que Dios sea glorificado. Así que Dios no autoriza todas las palabras que hablan los hombres. Los hombres hablan de su propia mente, de su propio corazón, pero Dios es el que nos ha dicho no les tengas temor, ¿verdad? Recordamos Elías, Primera Reyes 19, versículo 1 al 5, que Elías, después de haber obtenido una gran victoria contra los profetas de Baal y haber vuelto el corazón de Israel hacia Dios por haber hecho descender fuego del cielo, vemos que Jezabel no se queda callada. Cada que Dios hace algo, el diablo no se va a quedar callado. Por eso dice la palabra, sobre todo tomad el escudo de la fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Y Pablo mismo sabía que nosotros debemos estar cubiertos con las verdades de Dios, con la autoridad de Dios en nuestra vida por la palabra. Tomar el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, ceñir nuestros lomos, pero dices, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son los mensajes que Satanás lanza contra tu vida porque él se opone a que en tu vida sea formado Cristo. Satanás va a mandar palabras de muerte, palabras de duda, palabras de incredulidad radical. Va a poner mensajeros que van a hablar, que van a decir cosas en tu mente, en tu corazón, situaciones que van a parecer como que son imposibles. Y en todas esas cosas, nosotros debemos estar con el escudo de la fe, porque por fe andamos y no por vista. Y nuestra fe nos declara que lo que hemos creído es verdad. Cristo es la verdad. El camino de Dios es verdad. El creer las promesas de Dios nos va a hacer más conforme a la verdad. Vamos a soltar las mentiras. Así que cuando Elías se enfrenta enfrenta una crisis en su vida, es cuando él escucha a un mensajero que mandó Jezabel. Y el mensajero le decía el mensaje que Jezabel mandó decir, que mañana a esta hora tú estarás como uno de los profetas que acabas de matar. Así que Elías tuvo temor. Cuando leemos la palabra dice que Elías tuvo miedo y se fue al desierto. Se quedó solo y se quería morir, ¿verdad? Así que sabemos, hermanos, amigos, que las malas noticias no van a faltar, pero debemos tomar el escudo de la fe. Debemos ir a quien nos dé esperanza, es Jehová. Debemos pesar las palabras que hemos oído, los pensamientos que llegan a nuestra mente, los sentimientos que rodean nuestro corazón, y debemos considerar que en esta vida todo es temporal. Lo único eterno es Cristo en nosotros. La palabra de Dios es eterna. Y debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en esa palabra, en esa verdad. Y más adelante leemos que Dios le dice, vamos a leer ahí mismo en el versículo 6, y dice, Isaías le respondió, así le dirás a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Versículo 7, he aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Aquí vemos entonces que en medio de la angustia y en medio de la aflicción, Dios da una palabra para que estén seguros y les dice no tengan temor. Pero Dios no solamente dice no tengan temor, Dios dice yo estoy actuando y voy a actuar. Hay algo que yo estoy haciendo en lo espiritual. Así que Dios siempre se mueve y actúa en medio de aquellos que se levantan contra ti, en medio de aquello que se levanta o viene para detenerte en el propósito de Dios. Dios ya está actuando, Dios se está moviendo. Por eso Él dice, no tengas temor, no hay que temer, no tengamos temor. Y cuando vemos esto, dice que Sennacherib se regresa porque oye un rumor de que ha salido guerra contra él, el de Etiopía, y entonces él va a la guerra, pero vuelve a mandar mensaje.
a Ezequías. Como que está diciendo, voy a ocuparme de esto, pero no me voy a olvidar de lo que ya le dije a Ezequías. Y el Rabsacés, este muchacho, ¿verdad? Vuelve a escribir cartas. En el versículo 10 dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Siempre un mensaje que no es de Dios siempre va a contradecir lo que dice Dios. Creo que es algo lógico, ¿no? No viene de Dios, pues va a decir algo contra Dios. Pero más que eso, va a querer mover la fe, la certidumbre, la convicción del corazón. Por eso debemos analizar nuestra vida espiritual fundamentada en la palabra y debemos afianzarnos con el poder del Espíritu Santo en la verdad. Porque es muy descarado el diablo, es muy descarada la acusación, es muy descarada la condenación, es muy descarado el pecado que quiere mover tu corazón a que hagas algo que tú sabes que de parte de Dios no es correcto. Así que no te confíes, dice este mensaje, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Yo te digo, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en el Señor, en sus promesas, en su palabra, que confiar en tus propias fuerzas. Gracias a Dios porque tienes vida, gracias a Dios porque tienes trabajo, gracias a Dios por tu familia, pero gracias a Dios porque todo esto está y se ha logrado porque tu confianza está en Jehová. Jehová es la fortaleza de los siglos, que nuestra confianza esté en Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? Que los mismos, este mensaje sigue blasfemando contra Dios, sigue trayendo un tono alto contra Dios. Y cuando dice el versículo 14, que aquí es la clave, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, fíjese lo que hace Ezequías, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Cuando recibió las cartas, las leyó y subió al templo, ¿verdad? Cuando recibió las cartas. ¿Qué estás recibiendo tú el día de hoy? ¿Qué estás leyendo el día de hoy? No hablo que te sientas y lees un libro, No. ¿Qué panorama estás leyendo en tu vida? ¿Qué situación estás recibiendo y la estás leyendo como para decir, aquí algo no está bien, ¿verdad? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo recibes esa lectura? ¿Cómo recibes los acontecimientos? ¿Cómo recibes las cosas que suceden a tu alrededor? Ahora, ¿de quién recibes las cosas que luego vienen a poner un freno en tu vida? ¿De quién recibes? Así que, ¿qué recibes? ¿Cómo lo recibes? ¿Y de quién lo recibes? Para poder decir, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿Verdad? ¿Qué recibes? ¿Malas noticias? ¿De quién las recibes? ¿Quién te las está dando? ¿Alguien que te ama o alguien que te odia? ¿Alguien que nunca te ha dado una ayuda o alguien que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas? ¿Y cómo lo recibes? ¿Cómo está tu corazón para recibir esa situación, ese impacto? Así que eso tiene que ver. Por eso debemos mantenernos fuertes en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos tener la palabra en nosotros. El buscar a Dios es una disciplina espiritual, ¿verdad? Y en esa disciplina espiritual Dios va a formar nuestro corazón, nuestro carácter. Así que imagina, tenemos una crisis y surge una enfermedad. Puede surgir una enfermedad y no ha habido trabajo y tienes que ir al médico y no hay para pagar la consulta y luego las medicinas van a estar caras y luego se agrava que la restricción viene más fuerte, crisis sobre crisis sobre crisis sobre crisis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir eso? Todo tenemos que recibirlo fortalecidos en el Señor y actuando conforme a Dios nos va dirigiendo y viendo cómo Dios va a abrir puertas, cómo Dios va a abrir situaciones que parecían imposibles, Dios lo va a hacer posible. Porque en nuestra angustia Dios va a responder, ¿verdad? Dios está respondiendo a Ezequías y le dice, no tengas miedo, yo voy a actuar contra este rey. Pero este rey vuelve a mandar cartas y ahora las recibe Ezequías, las lee y entonces va al templo de Jehová, ¿verdad? ¿A dónde vas tú con las noticias o los sentimientos o las crisis que estás pasando o que llegas a pasar? ¿A dónde recurres?
Vemos en el versículo 4, 3 y 4 de este mismo capítulo, que lo que hizo el rey cuando vino este Rabsacés, embajador, a darle la amenaza de Sennacherib, vemos que Ezequías lo que hizo fue mandar una comitiva para con Isaías, para que su Dios oyera y para que Dios les respondiera en medio de esa angustia. Dios les responde y les dice lo que va a suceder. Y ahora que recibe estas cartas, hace algo Ezequías. Ya no manda a buscar a Isaías. Ahora él mismo personalmente va al templo. Gracias a Dios que podemos orar, ¿verdad? Pero la palabra nos hace una gran invitación y dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro en el tiempo difícil, en el tiempo de aflicción. Tú puedes tener una audiencia con Dios de parte de Él, porque Él ha dicho que si tú clamas a Él, Él te va a responder. Así que recibió las cartas Ezequías y lo que hizo es que él fue al templo. El templo representa el lugar de la presencia de Dios. El templo representa el lugar donde Dios hace su morada, su habitación y escucha las oraciones de sus hijos. Así que el templo que tú y yo tenemos hoy es nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de la presencia de Dios, pero debemos saber que en tiempo de aflicción ese templo tiene que estar en un lugar secreto. Tenemos que estar en un lugar secreto. Y las cartas las toma el rey y va al templo de Jehová. Dos cosas hizo Ezequías. La primera vez, versículo 2, ¿verdad? Envió después de escuchar las amenazas, envió a una comitiva a buscar a Isaías porque Isaías conocía a Dios, ¿verdad? Se está apoyando en Dios para su esperanza. Dios le da la palabra, Dios dice que Él está actuando, pero viene un segundo embate de amenazas en cartas. Él recibe las cartas, lee las cartas y una vez que las leyó, va al templo de Jehová. La segunda cosa que hace es, ahora él personalmente va al templo de Jehová, a la presencia de Dios. Así que cuando él va, en el versículo 14 dice, tomó Ezequiel las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías. Escuche, las extendió Ezequías delante de Jehová. No eran cartas como hoy sabemos, una hoja, tamaño carta, ¿verdad? Valga la redundancia, y que luego se dobla y se abre. No, eran pergaminos. Así que cuando él recibe esta carta, este mensaje que tenía muchas cosas, ¿verdad? Que estaban ahí mencionando Sennacherib y amenazando y blasfemando contra Dios, extendió las cartas. Y esto de extender las cartas quiere decir lo que nos enseña 1 Pedro 5:7, ¿verdad? Para ti que eres creyente en la palabra, 1 Pedro 5:7 dice así. Si tú no eres creyente en la palabra y estás viendo este video, cuando tú confías en Dios, todas las cosas empiezan a tomar una forma para un propósito. Dios empieza a obrar y Dios empieza a manifestar que para Él nada hay imposible. 1 Pedro 5:7 dice, vamos a leer desde el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hizo Ezequías? Tomó las cartas, vino al templo de Jehová y las extendió delante de él. Y cuando usted lee el siguiente versículo, dice que oró a Dios. De eso vamos a hablar mañana o en los siguientes días. Pero el asunto aquí es que él vino y se humilló, se postró en el altar, ¿verdad? En el lugar de la presencia de Dios y abrió las cartas sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque al abrir las cartas y leerlas, su alma se cargó. El alma cargada, sus emociones. No era solamente un hombre, era el rey Ezequías. Y él había hecho lo correcto delante de Jehová. Y ahora él estaba en una angustia, estaba en una aflicción,
Ya Dios le había dado palabra, él estaba seguro en esa palabra, pero el segundo embate hace que él reaccione de esta manera yendo al templo de Jehová. ¿Por qué? Porque siempre toda ayuda que nosotros requerimos está en Dios, en las manos de Dios. Hay que irnos a Dios. Quitemos el pensamiento que Dios es al último. El único que me queda es Dios. No, desde un principio es Dios. Y Dios es el que mueve todo lo demás. Así que imagine a Ezequías trayendo ese rollo, llegando al templo y poniéndolo. Y vemos la promesa, ¿verdad? De la verdad de Dios aquí en Primera de Pedro. Y dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y cuando dice humillarnos quiere decir ponernos debajo de esa mano. Pongámonos debajo de la mano de Dios en nuestro reconocimiento que Él es quien puede todo, quien hace todo y quien nos puede sustentar aún en medio del desierto más seco, que Él puede abrir caminos nuevos, que Él puede dar a brotar ríos en la soledad, que Él hace nuevas todas las cosas, que Él nos da nuevas fuerzas. Aleluya. Y que no desmayemos en depender de Dios y sustentarnos con la palabra que Dios nos manda. Y dice que habrá un tiempo cuando Dios nos va a exaltar si nos ponemos bajo su poderosa mano. Porque el testimonio es este, que si echamos sobre Él toda nuestra ansiedad, Él dice que aprendamos a echar sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. 4 aspectos sobre este pasaje. El primer aspecto es como un niño, ¿verdad? Ven al Padre, como un niño. Un niño que hace, un niño dice todo lo que siente, todo lo que le emociona, todo lo que le decepciona, ¿verdad? Y así vino Ezequías, extendió las cartas, como un niño, abrió todo. Ven como un niño y derrama tu ansiedad delante de Dios. Si vas a llorar, llora delante de Dios. Si vas a agradecer, agradece delante de Dios. Si vas a proferir algún pensamiento que tú sabes que no es correcto y que no sabes cómo controlarlo, pon tu ansiedad delante de Dios. Como un niño, ¿verdad? Como un niño ven al Padre. El niño viene y dice, quiero comprar esto, ¿verdad? Y él no dice, cuesta tanto, no sé si tú tengas, que me puedas dar y que yo pueda obtener. No, el niño viene y dice, quiero comprar esto, quiero que me compres esto, como un niño, ¿verdad? Como un niño, el niño no dice, pues estoy pensando, no ir a la escuela, me he sentido. No, el niño dice, no quiero ir. El niño pone toda su ansiedad sobre su padre, ¿verdad? Cuando ve un peligro contra él, cuando ve alguna situación contra él, alguna necesidad en su vida, el niño pone toda su ansiedad sobre el Padre. Y de esa manera nosotros debemos venir al Padre, como un niño que lo reconoce, pero también sabiendo que, que Él es el Padre poderoso, ¿verdad? Él nos va a suplir. El segundo aspecto es pon tus problemas a la vista de Dios. Pon toda tu ansiedad. Somos muy dados a que si nos dicen, ¿cómo te encuentras? No, pues bien, bien, aquí ando. Estoy tranquilo. No, pues sí, todo bien. Pero por dentro tenemos un conflicto, ¿verdad? De hecho, nudos. De situaciones que no podemos solventar, de situaciones que ya pasaron de tiempo, de situaciones que no quisiéramos enfrentar, qué sé yo. Eh, pero el segundo aspecto para echar toda nuestra ansiedad sobre Dios es, hay que poner los problemas a la vista de Dios. Y el primer problema que yo encuentro cuando yo tengo alguna situación, alguna necesidad es esta, mi fe, ¿verdad? Si se levanta un problema, si se levanta una necesidad, mi primera ansiedad es que mi fe va a combatir, que mi fe tiene que estar firme. Entonces yo empiezo, Padre, ayúdame. Señor, bendíceme, Padre, muéstrame qué debo hacer, dame sabiduría. No le pido a Dios luego, luego, o no le expongo a Dios luego, luego el problema. Le expongo mi corazón para decirle que yo quiero que Él sepa que el primer problema va a ser mi corazón. Porque si el problema o el mensaje que yo estoy leyendo me ha causado temor, me ha causado angustia, me ha causado inseguridad, lo primero que empiezo a generar son cómo voy a salir del problema, cómo voy a hacer para irme de esta situación
o cómo voy a tratar el asunto para no verme perjudicado. Por eso, cuando yo tengo que hablarle a Dios mis problemas, el primer problema soy yo. El primer problema que se tiene que abrir soy yo, mi corazón. Dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y Dios nos habla a veces en medio de la crisis y nos endurecemos. Y Dios dice, tienes que perdonar a tu hermano, tienes que soltar esa amargura, tienes que dedicar más tiempo a buscarme. Y peleamos con eso. Yo peleo en mi orgullo y digo, no, es que yo tengo que hacer esto y voy a hacer mi voluntad. Y créanme que eso falla. Tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios, echar sobre Él toda mi ansiedad. Y mi ansiedad primera es esa. Señor, mi corazón, mi vida. A mí me angustia que mi alma no pueda tener la fortaleza, la sensatez para seguir adelante. Ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Entonces, de ahí empiezo a poner todos los problemas. Porque no sé cómo manejar esta situación, porque no sé cómo hacer aquí, porque me he desesperado, porque cosas. Así que pon tus problemas a la vista de Dios, que fue lo que hizo Ezequías. Abrió las cartas, ¿verdad? Tenemos que orar solos a veces ciertos problemas. Y otros problemas a veces debemos pedir ayuda a otros que nos ayuden a orar. Así que hay que ser sabios y prudentes, sabiendo que el echar nuestra ansiedad a Dios es orar, ¿verdad? Ya vine como un niño, ya le dije mi problema, ahora voy a orar sobre esto, creyendo que Dios va a obrar. Y en algunas cosas voy a tener que orar solo y otras cosas voy a tener que pedir a alguien o voy a buscar a alguien con quien compartir mi situación para que me ayude a orar, ¿verdad? Ya si me empieza a cuestionar y por qué y esto y lo otro, no, sabes que ya mejor ni me ayudes. Sabía que hay gente que en vez de tener el don de intercesión, tienen el don de acusación. Y luego empiezan a examinar, no, es que esto te ha venido por esto y esto, no, hay que orar. Por eso la mayoría de las consejerías que vienen al ministerio como pastores, les decimos, ¿qué Dios te ha dicho? Sobre este asunto, ¿qué Dios te ha dicho? No, pues no he orado. Primero ve y ora sobre este asunto, porque tú quieres que nosotros solventemos un asunto que tiene que ver con tu relación con Dios. Y si ese asunto no está arreglado con Dios primero y no has oído la voz de Dios, tú no sabes ni cómo orar, ni nos dejas a nosotros orar con libertad. Porque si alguien viene y dice, mi matrimonio está teniendo problemas, ayúdame. Ok, vamos a orar. Padre, oro para que le cambies el corazón a este esposo, para que le quites lo duro, lo agrio, lo amargo con su esposa. No, espérese, el problema es ella. No, entonces no. Se necesita que cuando ponemos nuestros problemas, oramos solos y en cierto momento o algunas cosas hay que pedir que otros nos ayuden a orar. Y por último, el último aspecto de este versículo de 1 Pedro 5:7 es, todas tus peticiones, ruegos y súplicas, Dios los oye. Dios oye tu oración y Dios está oyendo cada palabra. Así como Dios oyó las palabras de blasfemia, Dios vio las cartas que Ezequías estaba poniendo delante de él, pero Dios ya había actuado y Dios concretó actuar para quitar esa amenaza que había, que había contra la vida de Ezequías y el pueblo de Judá. Así que todas tus peticiones, todos tus ruegos y súplicas, Dios los oye. Dice la palabra, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Voy a darle algunos versículos, si usted gusta anotarlos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios nos oye. Y esta palabra dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que Dios oye, ¿verdad? Dios te ha oído, Dios te va a oír, porque tú eres hijo de Dios, porque tienes un derecho legal,
porque Dios no desampara a los suyos, ¿verdad? Salmo 34, versículo 8 al 10, ¿verdad? También nos da una promesa muy especial. David escribe este salmo y lo escribe de tal manera como que él sabía a qué se enfrentaba. Y en el versículo 8, Salmo 34, versículo 8, dice la palabra: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan ni tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así que en tiempo aceptable Dios nos oyó, en tiempo aceptable Dios nos muestra su salvación. Debemos saber que toda nuestra angustia tiene que ser presentada a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí David dice: gustad y ved, ¿verdad? Y David nos está desafiando, o David desafía al lector. Si tú estás leyendo este salmo, el versículo 8 dice: hay un reto para ti. Y ese reto es: comprueba por ti mismo que Dios es bueno. Compruébalo. Aleluya. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no sé si Dios me oye. No han comprobado que Dios es bueno. Creen en Dios porque alguien les dijo creen en Dios, pero no han echado toda su ansiedad delante de Dios para comprobar que Dios los va a sustentar, para comprobar que Dios los oye. No han puesto sus peticiones con fe y recibir un milagro. No han comprobado que Dios es bueno. Por eso David dice: gustad y ved. Mira, comprueba que Dios es bueno. Cuando dice gustad y ved, está diciendo saborea y ve, saborea y maravíllate que Dios es bueno. Aleluya. En este tiempo, gusta y ve, gustar y ver que Dios es bueno. Gustar y ver que es bueno Jehová y que es dichoso el hombre que confía en él. En estos tiempos, a lo mejor tú te quedaste sin trabajo o a medio sueldo, o tu empresa tuvo que tener un receso, tu negocio empezó a tener un enfriamiento en las finanzas. Gusta y ve que es bueno Jehová. Compruébalo. A lo mejor tú estás en un trabajo estable de gobierno, en algún trabajo público, y tu sueldo no te va a faltar, pero la limitación de tu familia, por causa de la contingencia, ¿verdad? Está provocando a lo mejor algún estrés, alguna situación ahí. Comprueba que Dios es bueno. Quizás tú estás bien en todos los aspectos, pero quieres servir más a Dios. Comprueba que Dios es bueno. Cada día, comprobemos que Dios es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová y que el hombre que confía en él es dichoso. La persona que confía en él, la mujer que confía en él. Gracias a Dios por esas mujeres, esas esposas que levantan la fe del esposo, del marido, y le dicen, todo va a estar bien, mi amor, todo va a salir adelante, cariño, ¿verdad? Y esos hombres que estaban ahí medio batallando, sintiéndose afligidos, cuando escuchan la voz de su esposa, están escuchando a Dios. Porque Dios habla por su palabra, por el Espíritu Santo y por las esposas. Así que cuidemos, ¿verdad? Y gustemos que es bueno Dios, hermanos. En este tiempo, enséñale a tus hijos. Mi esposa decía, es tiempo de que enseñemos a nuestros hijos que también han de tener preguntas y situaciones ahí en su corazón, que les enseñemos a buscar a Dios, a confiar en Dios, a creer en Dios. Hermanos, quiere decir, ven en pos de Dios en confianza, amándole. Hay cosas que tú no puedes explicarme de cómo es tu relación con Dios. Te voy a decir por qué. Porque son muy personales. Y cuando David dice, gustad y ven, David está diciendo, miren, yo ya lo he experimentado, yo ya lo he visto, Dios es bueno. Yo ya lo he sentido, lo he vivido, Dios es bueno y yo soy dichoso porque confío en Él. Quiero que tú seas dichoso. Pero para que seas dichoso por confiar en Dios, tú tienes que comprobarlo por ti mismo, ¿verdad? Tú tienes que tener esa relación personal con Dios y Dios te va a hacer saber de su amor, de su misericordia, de su poder, de su gracia, de la obra de justicia, del conocimiento de su palabra. Y cuando tú tienes esa experiencia, tú eres dichoso porque empiezas a confiar en Jehová de una manera más elevada, más profunda, más radical. Aleluya. Por eso,
Yo le digo a la gente, usted viene, escucha un mensaje, escucha la predicación, pero Dios es el que le va a hablar. ¿Y cómo le va a hablar Dios? Cuando usted ese mensaje lo lleva a su casa y lo estudia, lo escudriña conforme a la palabra de Dios, ahí Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Puede que algún mensaje yo nada más les dé como un comentario, pero ese comentario trae algo de Dios para ti en medio de los versículos que tienes que escudriñar o la situación que tú estás pasando. Comprueba que Dios es bueno, gusta que Dios es bueno, maravíllate que Dios es bueno, compruébalo. Por eso el Malaquías 3:10 dice, comprueba que yo soy el Dios. Pruébame, experimenta, ¿verdad? Así que una doctrina me da una dirección, una sana doctrina me da una dirección, pero el aplicar la palabra en mi vida me va a dar la experiencia. Dios es un Dios de experiencia. Aleluya. Dios es un Dios de sentimientos. Por eso hay momentos que yo digo, Dios está aquí, siento su presencia. ¿Por qué? Porque yo tengo esa experiencia con Dios. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Y cuando alguien dice, no, no nada más puedes decir, Dios está aquí, es que la Biblia dice que Él está en todo lugar. Sí, pero hay una manera presencial, porque hay una experiencia que yo tengo y yo digo, el Espíritu Santo está aquí, Dios va a hablar, Dios se va a mover, Dios va a resucitar a esa persona que estaba espiritualmente muerta, la va a levantar, Dios va a levantar a ese enfermo, Dios va a proveer, Dios va a hablar. ¿Por qué? Porque yo ya he gustado y he visto que Dios es bueno y he puesto mi confianza en Jehová, soy dichoso y tú tienes que serlo también. Gusta y ved que Jehová es bueno. Así que nuestra relación con Dios no es en base a una doctrina o un dogma, es en base al Espíritu que Él derramó sobre nosotros. Romanos 5, derramó sobre nosotros y ese Espíritu nos ha dado el amor que Dios tiene para nosotros para que podamos experimentar, ¿verdad? Experimentar que Dios es bueno para con nosotros a su manera. Dios fue bueno para Moisés a su manera, para David a su manera, para Sansón a su manera, para Jefté a su manera, para con Caleb a su manera. Hermano, nuestra relación con Dios es una experiencia. ¿Ah? Me salió un poco del tema, pero estamos todavía en lo que vamos ahí y me atoré ahí, ¿verdad? Porque algunas cosas solamente pueden ser entendidas por la experiencia que Dios te da. Hay cosas que no te puedo explicar o no nos pueden explicar para decirnos esto es así. Hay cosas que solamente se expresan, que se reciben por medio de la experiencia, no se pueden expresar con palabras. Así que encontramos en el versículo 9, ¿verdad? De ahí mismo el Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, y mire, pues nada le falta a los que le temen. Caminar en el temor de Dios es mi beneficio. Es un beneficio caminar en el temor de Dios. Aleluya. Ten temor de Dios donde quiera que estás, donde quiera que vas, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que tienes que decidir, que el temor de Jehová sea tu sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo, pero no todas me convienen. Todas las puedo hacer, pero no todas me edifican. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca personas que solamente tengan una palabra, ¿verdad? Cristiana, sino que Dios busca corazones adoradores. Y Pablo dijo, si Dios me rescató de una vana manera de vivir, todo lo puedo hacer igual que antes, pero no me conviene para la eternidad que Dios me ha llamado, para el propósito que tengo que cumplir aquí en la tierra. Por lo tanto, me abstengo de hacer aquello que no es parte del llamado, parte del ministerio, parte de la obra, parte del propósito de Dios en mi vida. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, yo he trabajado con la gracia que Dios me ha dado. Yo he trabajado mucho con esta gracia. Por eso Pablo, donde quiera que iba, daba su testimonio, porque su testimonio era decir, yo antes hablaba de Dios, pero ahora camino con Dios. Hay un temor de Dios. Y a los que temen a Dios, nada les hará falta. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová
No tendrán falta de ¿qué? De ningún bien. Ningún bien. Por eso este pasaje, ¿verdad? Que te estoy dando. Echa sobre Jehová tu ansiedad, porque a ti no te va a faltar ningún bien. Echa sobre Jehová tu ansiedad y gusta y ve que Dios es bueno. Echa sobre Jehová toda tu ansiedad y conoce que a los que temen a Jehová nada les hará falta. Salmo 50, versículo 15. Por favor, vamos a leer ahí. Salmo 50. Versículo 14 y 15. Ay, dice así, Salmo 50, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Busca a Jehová, echa toda tu ansiedad, busca a Jehová, invócale en el día de la angustia, Él te librará y tú le honrarás. Pero el versículo 14 dice, sacrifica a Dios, alabanza, sacrificio de alabanza. No podemos decir que es un sacrificio de alabanza cuando no nos cuesta. Sacrificio cuesta, ¿verdad? En una predicación anterior, Miguel lo dijo, servicio con sacrificio, ¿verdad? Así que debemos sacrificar a Dios alabanza. ¿Cuál es la alabanza con sacrificio? Aquella que te cuesta. No cuando estás bien, sino cuando estás sin nada. Y dices, aunque esté así, voy a alabar a Dios. Aunque esté en el último punto de lo profundo del pozo, levantaré mi mano y diré, Dios es fiel. Alabo a Dios, glorifico a Dios. Sacrifica a Dios alabanza. La quejabanza no produce nada. La alabanza trae bendición. Y el versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia. Dios no dice cuando te va bien. Dios dice, en el día de la angustia, invócame, te libraré y tú me honrarás. Dice Dios, va a haber un proceso de conversión. Ezequías estaba afligido por lo que traían, por las noticias que traían, noticias de amenaza que traían contra él. Mandó primero una comitiva con Isaías. Cuando recibe las cartas, él va al templo. Después que leyó las cartas, las extendió a ojos de Jehová y echó toda su ansiedad sobre el Señor. Y entonces vemos, cuando usted lee todo el capítulo 19 de Segunda de Reyes, ve cómo Dios actúa, ve cómo Dios se movió, ¿verdad? En cuanto a esa situación con el rey Ezequías. Y lo que podemos contemplar ahora es que si buscamos a Dios, clamamos a Dios, Dios va a contestar. Primera de Juan 5, versículo 14 al 15. Gracias a Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Aleluya. Dice así la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es tremendo. Dice que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué confianza? Que si pedimos algo, Él nos oye. Pero no solamente nos oye. Si es algo que pedimos, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, cuando Él nos oye, cuando sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay seguridad de que Él nos oye. Por eso dice el Salmo 34, ¿verdad? Que los leoncillos, Salmo 34, sí, que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan, leoncillos, gente que anda en su propio afán, en su propio poder, ellos necesitan, ¿verdad? Pero los que confían en el Señor, dice, no tendrán falta. Los que buscan a Jehová, los que claman a Él, conforme a su voluntad, serán oídos. Y sabemos que si ya fuimos oídos, cualquier cosa que pidamos, Él
tiene nuestra petición. Él nos dará nuestra petición. Termino con otro versículo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, nada más para sellar este pensamiento, esta palabra. Nos fuimos muy, muy altos, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Ok, estoy muy, muy atrás. Dice la escritura, aquí está. Pablo está hablando acerca de su ministerio apostólico, pero hay una palabra que él menciona que me llama la atención y me conforta, ¿verdad? En el versículo 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuál es la palabra que quiero decir? No tengo nada, pero lo poseo todo. Pablo está hablando acerca de cuál es la condición con la que el mundo te ve, pero cuál es la condición en la que Dios te tiene. El mundo te ve entristecido, ¿verdad? Pero siempre estamos gozosos. El mundo te puede juzgar como un pobre, pero siempre estamos enriqueciendo a muchos. En el mundo alguien puede decir, tú no tienes nada, pero en tu corazón dices, yo lo tengo todo, poseo todo, porque si tengo a Cristo, tengo todo, porque si Dios, dice la palabra, que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas eternas, las provisiones, todas las provisiones están en Cristo? Por eso Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, ahí es donde está el todo de ustedes y las cosas que ustedes necesitan van a ser añadidas por virtud de buscar el reino de Dios, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo lo poseo todo. Poseo la salvación, poseo la vida eterna, poseo la herencia en Cristo, poseo la gracia, la virtud, los dones espirituales, la unción del Espíritu Santo. Yo poseo el amor de Cristo en mi vida. Yo soy poseedor, ¿verdad? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Tenemos todo, hermanos. Y Ezequías sabía que él tenía todo en Dios. Por eso le dijeron, ese Dios en el que confías, que no te engañe ese Dios en el que confías, que Dios reprenda esa voz y esa palabra del diablo y que tú en este día te levantes y pongas tu confianza más que nunca en el Dios que todo lo puede, en el Padre eterno. Que tú dejes de buscar cómo vas a hacer y empieces a decirle al Señor, mira Señor lo que dicen, mira Señor lo que han puesto acerca de ti. Mira, Señor, lo que están blasfemando en contra de ti, y que eches toda tu ansiedad delante del Señor, que busques a Jehová, gustar y ver que es bueno Jehová, experimenta, comprueba que Dios es bueno, y empieza a vivir de manera dichosa, porque confías en Jehová. Jehová todo lo puede, Dios todo lo puede. Por eso Pablo dijo, no tengo nada a los ojos del mundo, de la gente, la sociedad. Parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Porque si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, conjuntamente con Él nos ha dado todas las cosas. La fe, la esperanza, el amor. Nos ha dado la salvación. Aleluya. Que tu vida sea bendecida este día. Que tú puedas comprobar que Dios es bueno. Que tu espíritu tenga hambre y necesidad de Dios cada vez más. Que en tu corazón seas sensible a lo que Él habla a tu vida. Que el orgullo cristiano se te quite y que empiece a formarse en ti un corazón de hijo noble, hijo que se deja sustentar por el Padre, que se quite tu idioma cristiano, que solamente es una apariencia, y que la palabra empiece a tomar forma en tu corazón para que la voz de Dios empiece a resonar en tu vida y que tú puedas vivir sin temor y sin angustia, porque has puesto en Jehová, que es la fortaleza de los siglos, has puesto en el Señor toda tu confianza. Que Dios te bendiga. Espero que mañana podamos grabar lo que sigue. Y si no, pues en los días siguientes vamos a estar hablando. Quiero invitar a que compartas este video, te suscribas a nuestro canal en YouTube, que estés viendo nuestra página Casa de Fe León en Facebook, Casa de Fe León, ¿verdad? Que puedas edificarte con la palabra, que estés viviendo muy bien, pasándotela muy bien,
viendo las maravillas de Dios en medio de estos tiempos y que también podamos estar orando, intercediendo por las naciones, ¿verdad? De Estados Unidos, una nación cerca de México y con grandes problemas, grandes situaciones. En Cuba, ¿verdad? También un pastor me decía que la situación está también todos en cuarentena. Que podamos estar orando, hermanos, y podamos edificarnos unos a otros por los medios tecnológicos, virtuales que hoy tenemos, y que nuestra fe esté más que nunca firme en el Señor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que todas nuestras peticiones Él las va a contestar. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y creo que Dios nos tiene bajo un amparo de protección, de fortaleza y de bendición. Amén. Estamos viéndonos por este medio. Dios les bendiga. Hasta luego.